Hola, vamos a, como les dije, a ver los contenidos de las señales eléctricas senoidales para que quede un poquito más claro del contenido que vimos en clase y después les preparo otro video ya con algunos ejercicios resueltos, pero me gustaría que primero estudiaran este video porque están las definiciones y después nos tiramos a hacer los ejercicios, ¿de acuerdo? Voy a abrir la página acá, esta, y vamos a eh, eliminar ahí, ¿ya? Bueno, empecemos. Voy a ver si puedo agrandar un poquito, que sea más cómodo, ¿ya? Bueno, las señales eléctricas senoidales, yo lo defino acá, la corriente eléctrica o la tensión alterna es una corriente eléctrica cuyo valor y sentido varían continuamente. Ya es como cuando yo le explicaba de una pila que colocaba la pila al revés y va cambiando la dirección y el sentido de la corriente. Ya de más a menos, después menos estaba abajo, pasaba a menos, a más. ¿De acuerdo? Y va creando una señal rectangular. Pero en el caso de la senoidal, los cambios son suaves, son continuos. ¿Ya? Es una señal de tipo analógica. ¿De acuerdo? Varían continuamente tomando valores positivos y negativos en distintos instantes del tiempo. La forma más común de la corriente alterna es la senoidal y se debe a que los generadores eléctricos más utilizados producen tensiones y corrientes de esa forma. Yo tengo un video donde se aclara un poquito de cómo se forma la señal alterna, ¿ya? Es con unos imanes y una bobina. Entonces, es la forma en cómo trabaja el alternador o el generador de corriente, ¿ya? Eso lo vamos a ver en un video aparte. Bueno, ¿por qué la corriente alterna es la que más se utiliza? Que es la que promocionó más el señor Tesla. Porque la corriente alterna es más fácil de transportar a lo largo de grandes distancias que la corriente continua. Y esa es una ventaja a la hora de tener que distribuirla. Otra ventaja que tiene la corriente alterna es que puedo modificar su amplitud, ya sea agrandándola o disminuyéndola, con unos dispositivos que vamos a aprender a usar que se llaman los transformadores. El transformador puede atenuar la señal o puede aumentarla, pero lo puede hacer siempre y cuando la señal sea una señal que esté variando. Y la continua no varía, así que no podría hacer eso. Esa es otra gracia de las señales alternas que pueden trabajar con los transformadores. ¿Ya? En el caso de las señales continuas, no hay forma de poder elevar o atenuar la señal, salvo que yo haga algún tipo de alteración en su amplitud. Esa experiencia la podemos hacer, ¿ya? Bueno, esta es la típica señal eléctrica senoidal, ¿no es cierto?, que vimos en clase. Acá hay dibujé un solo ciclo, pero esta señal se repite en forma indefinida, aquí nuevamente y así, ¿ya? Este ciclo se le llama en general también periodo, ¿ya? Y puede expresarse en términos de tiempo o en términos de grado. Igual que cuando la Tierra gira alrededor del Sol, se demora 365 días, eso es un ciclo. Pero también puede expresarse en términos de grado, que avanza a 45 grados, avanza a 90, 80, y lo vamos a ver, ¿ya? Hay dos formas de expresar la senoidal, en términos del tiempo y en términos de grado. A veces es más conveniente una que la otra, ¿de acuerdo? Pero esta es la típica señal con sus parámetros muy elementales que los vamos a definir. Aquí está el valor peak, el valor RMS, o valor eficaz, que corresponde más o menos como un 70% del valor peak, y el valor peak to peak, que es el valor que va desde el punto máximo de la senoidal al punto menor dentro del periodo. Definamos algunas cositas, ¿ah? Y como les digo acá, y aquí está escrito, en un próximo video vamos a ver cómo se crea la señal alterna senoidal. ¿Cuáles son los parámetros más importantes? Bueno, está el ciclo o periodo que se denota o se indica por la letra T mayúscula y se expresa en tiempo. ¿Ah? Es el tiempo que demora la señal en describir un ciclo completo y se mide en segundos. El otro parámetro importante es la frecuencia, que se refiere al número de ciclos que realiza la señal en un segundo, o sea, el número de las veces que se repite el periodo en un segundo. En el caso de la red eléctrica domiciliaria, la que tienen en sus casas, son 50 Hz, porque se mide en Hz. Y significa que la señal
repitió 50 veces el periodo en un segundo, ¿ya? La frecuencia, ¿no es cierto?, que es el número de veces que se repite el ciclo, se expresa como la fórmula F igual a 1 partido por T, donde T es el periodo. Es decir, la frecuencia es el inverso del periodo y viceversa. El periodo es el inverso de la frecuencia, ¿ya? O sea, teniendo el periodo, puedo calcular la frecuencia, y teniendo la frecuencia, puedo calcular el periodo. Se invierte nomás, porque este que está en el denominador pasa multiplicando y la F pasa dividiendo. Así que se invierte, ni puedo calcular la frecuencia o el periodo. Tienen que darme un valor sí. ¿De acuerdo? El valor peak o valor máximo, que se expresa como V sub P o V sub max, es el máximo valor que toma la señal en un periodo. Este que está acá, este es el valor peak. Ya, el valor peak. El máximo valor. ¿De acuerdo? El valor RMS es importante porque el valor RMS es el que mide el tester en la red eléctrica. O sea, cuando mide en la red eléctrica le aparecen 220 volts, pero ese es el valor RMS, no es el valor peak, sino que es más o menos el 70% de la señal. Bueno, acá se define tal como lo habíamos explicado en clase, yo se lo voy a leer acá. El voltaje RMS, o eficaz también se llama, es un valor que produce la misma disipación de calor que un voltaje de continua en la misma magnitud, pero la alterna lo logra al 70%. Por eso se llama eficaz, es más eficaz, ¿ya? En otras palabras, el valor RMS es el valor del voltaje o corriente AC que produce el mismo efecto de disipación de calor, ¿ya? La diferencia entre la continua y la alterna, que ese calor se produce en la alterna al 70%, porque tienen que tener una referencia para poder medirla. Entonces hicieron pasar las dos corrientes por una resistencia y se dieron cuenta que la disipación en una se produce antes. Entonces le llamaron eficaz, ¿de acuerdo? O RMS, que viene del valor cuadrático medio, ¿de acuerdo? Porque es 1 partido por raíz de 2, ya le voy a indicar, ¿ya? Se obtiene de la siguiente manera: valor RMS es valor peak partido por raíz de 2. De ahí viene el valor cuadrático medio, RMS, root median square, entonces viene del valor de la raíz cuadrada. O de manera más sencilla, ¿no es cierto? 1 partido por raíz de 2 es 0,707 multiplicado por el valor peak. Si yo multiplico por 100, 1 y 2, me queda 70,7%. De ahí viene la palabra de que el valor RMS es más o menos como el 70% del valor peak, ¿ya? Aquí digo yo, se puede especificar que el valor RMS es aproximadamente un 70% del valor peak. Si tengo el valor peak, puedo calcular el valor RMS. Y si tengo el valor RMS, puedo calcular el valor peak. En el caso de la red eléctrica, que son 220 volts, significa que falta 30%. Si le sumo el 30%, llego a 311 volts. Ese es el valor peak de la señal de la casa, 311. Es bastante alto. Pero el tester mide 220 porque solamente mide el 70%, ¿ya? Solamente mide el 70%. Este es más complicado, el valor instantáneo de la señal. Mira, el valor instantáneo nos sirve para saber qué valor toma la señal en cualquier instante de tiempo, ¿ya? Tal como dice acá, a través de una expresión general, la señal alterna se puede obtener el valor que tiene la tensión en determinado instante de tiempo, para un determinado ángulo, ¿ya? Se puede hacer para el tiempo, para el ángulo. Nosotros solamente lo hemos aprendido a hacer para el tiempo. Para el ángulo no me interesa, ¿ya? Pero como está escrito en el libro, lo puse idéntico. La fórmula es el voltaje en función del tiempo es igual al valor máximo o valor peak multiplicado por la función seno, cuyo argumento es, aquí viene esta letrita que es W, pero que se llama omega, multiplicado por t, que es el tiempo. Esta omega se le llama velocidad angular. Ya lo voy a explicar más abajo qué significa. Se lee valor máximo multiplicado por la función seno de omega t. Omega es la velocidad angular y t es el tiempo. ¿Ya? Ahí se especifica claramente. Omega es la velocidad angular de la función. Veamos qué es lo que es la velocidad angular. Mira, no es tan fácil de entender, pero con el dibujito aquí lo vamos a entender mejor. La velocidad angular, o pulsación también se llama, se calcula como 2pi, porque es un círculo completo,
360 grados, multiplicado por la frecuencia. Y representa la velocidad de variación del ángulo de giro. Se calcula así como 2 por pi y por la frecuencia, donde f es la frecuencia de la señal y se puede expresar en radianes partidos por segundo o grados partidos por segundo. Nosotros en esta ecuación vamos a usar grados partidos por segundo y no radianes, ¿ya? Porque en el ejercicio de la clase tuvimos unos problemas ahí, es mejor trabajar en grados. ¿De dónde viene la velocidad angular? De esto que está acá. Se puede expresar, por ejemplo, cuando estoy en este punto, estoy en 0 grados. Después la señal empieza a aumentar la amplitud y ahí ya tengo, por ejemplo, más o menos como 45 grados. La señal va a llegar al valor peak a los 90 grados. Después la señal empieza a bajar la amplitud y llega hasta acá 180 grados, en 0. Después se invierte la señal porque es alterna. Se invierte y llega acá a los 270. Y luego vuelve a su punto de origen para iniciar de nuevo y llega a los 360 grados. Por eso que es 2pi, 2 por 180, 360. Y multiplicado por la frecuencia, que es la velocidad, ese le va a dar la velocidad a este fasor que está girando, sí, está girando, está girando. ¿De acuerdo? Por eso se llama velocidad angular porque va describiendo un ángulo. Velocidad angular. ¿De acuerdo? ¿Ok? En la U lo van a ver con más profundidad, pero por ahora, digamos, lo importante es que aquí se puede describir en términos de grados también la señal. ¿Ya? Entonces la velocidad angular es la velocidad a la que se mueve esta rayita que nosotros le vamos a llamar fasor. Ustedes en física lo conocían como vector. Sí, pueden ocupar la palabra vector, pero en electricidad usamos la palabra fasor. De ahí viene que es monofásico o trifásico. Usamos fasor, ¿de acuerdo? Es lo mismo que el vector. ¿Ya? Y está directamente relacionado con la frecuencia. Por lo tanto, la señal senoidal también se puede expresar en términos de grados. O sea, la señal aquí tiene 0 grados, acá tiene 90 grados, acá tiene 180 grados, acá tiene 270 grados y acá tiene 360 grados. Por supuesto que esto está en términos de tiempo. A lo mejor los 360 grados es al segundo. O a lo mejor los 360 grados es a los 0,025 segundos. O a lo mejor los 360 grados es a los 10 microsegundos, qué sé yo. Pero una forma un poquito más sencilla de expresar la senoidal es en términos de grado. ¿Ya? ¿Qué nos falta? Tomar todo este material que les voy a enviar y tratar de hacer un ejercicio para poder entenderlo y un video donde se describe la velocidad angular, que es lo más complicado parece de entender, ¿ya? Pero yo les voy a preparar un video exclusivo de la velocidad angular, ¿ya? Pues tiene que ver con esto, ¿ya? 2pi son 360 y a la que velocidad se mueve tiene que ver con la frecuencia de la señal. Por eso es que la velocidad angular es 2 por pi y por la frecuencia, ¿ya? Eso es, ¿ok? Entonces con eso podemos calcular el valor instantáneo, ¿ya? El valor instantáneo, ¿no es cierto? Va a ser en cualquier instante de tiempo, al segundo, a los medios, a los 0,5 segundos, a los 0,025 segundos, nos va a dar el valor, cuánto vale la señal senoidal en un instante cualquiera de tiempo. Pero para eso tenemos que calcular primero la velocidad angular. Por eso que está aquí como última parte. ¿Ya? Ya, chiquillo. Les voy a hacer un par de ejercicios durante la semana, ya no, y ahora, un par de ejercicios para que podamos, digamos, soltar la mano, porque esta es la parte más complicada, después ya se simplifica. ¿De acuerdo? Ya está. Ahí estamos. Nos vemos.